la sesión de hoy. Estamos, creo que 17 conectados. Bueno, pero por honor al tiempo y por respeto a todos, creo que no podemos seguir dando más larga a la espera, ¿no? No, no tapa, no tapa. ¿Cómo me vistes? Ah, pero estoy en clase, papito. Mis zapatos están mojadísimos. ¿Que aquí ahora llueve? Sí. Compañero Cristian, por favor, si nos ayuda poniendo el mute. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a empezar hablando con por lo que es la globalización. Voy a compartir la pantalla. La globalización en los negocios internacionales. Bueno, tenemos que la globalización es un proceso de integración que tiende a crear un solo mercado mundial en el que se comercian productos idénticos producidos por empresas cuyo origen es difícil de determinar, ya que sus operaciones están distribuidas en varios países. Un poco lenta la computadora, me disculparán. Ya. Por citar un ejemplo de este tema, de este concepto, podemos decir que resulta casi imposible comprar una camisa que verdaderamente sea made in USA cuando podemos decir de que tal vez la tela procede de Egipto, que el hilo procede de Japón y que los botones, me invento, procede de las Filipinas. Y solo el proceso de la costura, la mano de obra, fue hecho en Estados Unidos. Según el Fondo Monetario Internacional, la globalización es una interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales. Un ratito que están ingresando todavía compañeros suyos. Ya, seguimos. Como un poquito de historia, tenemos que el proceso de globalización se inició después de la Segunda Guerra Mundial, pero se aceleró en la década de los 80 y sobre todo en los 90. La globalización es un proceso con múltiples facetas. Las estadísticas que reflejan son las siguientes. Tenemos lo que es el volumen del comercio mundial, las transacciones de los mercados financieros internacionales, las transacciones de las empresas y la internacionalización de las inversiones. Ya, como les iba diciendo, entonces podemos decir... Disculpe, creo que se dejó de compartir la pantalla. ¿Ah? Sí, dejé de compartir. Lo que pasa es que están llegando y están entrando todavía compañeros de ustedes y se me dejó de compartir. Ya vuelvo a compartir. Listo, muchas gracias.
De todo el mundo. Bueno, parece ser que tengo un pequeño problema con internet, no puedo compartir, iba a compartirles también un pequeño video. No sé si me escuchan bien o si me escuchan recortado. Sí, ahora se le escucha bien. Se escucha ¿Me bien. escucha bien? Listo, bueno, voy a seguir sin presentar porque no, el internet lo tengo demasiado lento, no me deja compartir y ni el video que quería presentarles tampoco puedo compartir. Hasta que se restablezca esto, vamos conversando En vez de usar herramientas de trabajo rígidas, bueno, ahí me cargó el video, voy a compartirles el video, ¿ya? si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Estás apagada la cámara, está poniendo el compañero. Ah, no, aquí soy maestra. Bueno, ¿pueden escuchar? La globalización Sí. es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido en un lugar cada vez más interconectado. En ese sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. Es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por la sociedad y que ha abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional y en sus relaciones nacionales e internacionales. Acerca las distancias geográficas de los países y sus personas, por lo que su impacto en cada aspecto donde hace presencia es evidente e indiscutible. Podemos apreciar el proceso de globalización en el aspecto económico en las siguientes situaciones. En el comercio, tanto de bienes como de servicios, mediante redes sociales basado en el uso del marketing digital. La cotización de las empresas y su valor en la bolsa de valores. La creación de los bloques económicos y los acuerdos o tratados de libre comercio. La aparición y expansión de grandes empresas transnacionales. El comercio internacional. Aparición de plataformas electrónicas de pago, tales como PayPal. Creación de criptomonedas o monedas virtuales, como por ejemplo el Bitcoin. Compras virtuales a través de portales especializados, como por ejemplo Amazon. Se identifica el alcance de globalización social cuando se observan problemas de narcotráfico, políticas globales en contra del maltrato animal, la contaminación ambiental y el abuso, así como también políticas orientadas a favorecer el respeto a los derechos humanos, la conservación de los recursos naturales o similares. Actividades respaldadas y promocionadas por las políticas de responsabilidad social empresarial.
En cuanto a la globalización política, reconocer las acciones significa que la globalización ha dejado su huella, por ejemplo, con la adhesión de los países a los organismos supranacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas, el Mercado Común del Sur, la Organización de Estados Americanos, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la Unión Europea y muchos otros similares. Políticas de flexibilidad migratoria y libre tránsito entre países. Acuerdos para reducción de armas y uso de energía nuclear. Acuerdos internacionales. Bueno, vamos a quedarnos ahí porque prácticamente lo primero era lo que nosotros estamos tocando el día de hoy, ¿verdad? Que es lo que se refiere la globalización en cuestiones de negocios, ¿ya? Y ahí tocaban algunos puntos interesantes y yo creo que muchos de ustedes hoy en día lo conocen o lo han palpado, como decían ellos, que es prácticamente ahora está más al alcance de nosotros poder realizar compras en el extranjero, ya tal vez sin necesidad sin mucho obstáculos, ¿verdad? Ponían de ejemplo aquí plataformas como Amazon, eBay, tenemos también la forma de pago, ya no es necesario solamente tener una tarjeta. Hoy en día podemos pagar a través de PayPal, de estas criptomonedas. Entonces, todo eso abarca lo que es la globalización, ¿verdad? Y que al final del día es prácticamente lo que mueve la economía, se podría decir, de forma internacional. Entonces, vamos a topar otros puntos también acerca de esto. Tenemos también lo que es la importancia, ¿verdad? Ya en esto aquí mi compañera quién te si acuerdas, puede continuar, le doy la palabra. Sí, listo. Bueno, vamos. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Yo le voy a hablar sobre la importancia de la globalización. ¿Se me logra escuchar? Un poco distorsionado lo escucho. Sí, buenas noches. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya listo, gracias. Ya les comparto la pantalla. Todos los países en un solo atmósfera. Entonces, ¿Se logra ver? Sí. Sí. como son, Bien, por un momento. Y ahora sí. La importancia de la globalización. La importancia de la globalización tiene una gran importancia para las empresas, así para los países en general, ya que permiten el libre comercio y dan apertura a las competencias en los mercados internacionales, generando mayor fluidez económica para los países que comercializan o tienen un tratado de libre comercio, más para los consumidores o clientes de dichos países. La globalización nos beneficia a todos, ya que permite que tengamos mejores niveles de vida, un estatus social más favorable. Además van logrando poco a poco desaparecer en varios países los monopolios y dan apertura a nuevas empresas del mismo giro para que puedan competir, ya que al no permitirlo siempre seguirán estancados, que harán la obsolencia y nunca tendrán un crecimiento significativo económicamente. El tener acceso a libre comercio se puede ver como una gran ventaja al competir con otros países, porque desea paso en la innovación, ir creando nuevas tendencias, crear nuevos productos y el mejoramiento de algunos ya existentes.
Entre sus principales ventajas destacan lo que es la apertura del comercio a través de los tratados de libre comercio, desarrollo de los medios de comunicación, especialmente Internet, crecimiento y funciones entre empresas, privatización de empresas públicas, economía de mercados papi, por globales, Dios. accesos universales a la cultura y la ciencia a través de Internet Papi, y qué mayor bestia. desarrollo científico técnico. La importancia de la globalización la encontramos en que gracias a ella las fronteras entre diferentes países poco a poco se difuminan hasta desaparecer, estableciendo así acuerdos que unifican diversas partes del mundo desde un punto de vista económico, con acuerdos comerciales hasta incluso el punto de vista político, como por ejemplo la creación de la Unión Europea. Podemos decir así que la globalización intenta englobar a todo el ser humano como un todo, independientemente del lugar en el que se encuentra. Si bien es cierto que en la teoría podría parecer atractivo e incluso interesante, lo cierto es que en la práctica la globalización ha terminado siendo un instrumento de los mercados cuya finalidad utiliza maximizar beneficios. Disculpe, no se ve la pantalla. ¿Eso es? Ahorita ya se vio. Ahora sí se ve. Sí. Ya. ¿Cuándo me quedé? A ver, si bien es cierto que en la teoría podría parecer atractivo e incluso interesante, lo cierto es que en la práctica la globalización ha terminado siendo un instrumento de los mercados cuya finalidad última es maximizar los beneficios. Busca políticas de libre comercio al mismo tiempo que está a favor de las funciones entre empresas grandes y multinacionales más grandes que puedan abarcar más países. Este tipo de política, la política de la globalización, apuesta también por la eliminación de las empresas públicas, prefieren empresas privadas. Asimismo, también prefiere a los tratados de libre comercio. Se te vuelve a quedar negro. Dígame, Ahí sí. ¿quién habla? Sigue, ¿No? sigue. Ahí, ahí. Salió el Sin papá. duda alguna, encontramos los principales beneficios en el comercio por la competencia aumenta y disminuir los monopolios. ¿Qué es un monopolio? Ay, Es la situación del mercado, del producto o el vendedor, es el único que puede explotar el servicio o bien, y que es una situación de privilegio o fallo del mercado, ya que el producto vendedor es el único que posee este gran poder en el mismo producto o bien. Podemos decir también que la globalización es importante para aumentar la cooperación internacional frente a determinados problemas. Y es que lo cierto es que la fuerza de muchos hace más que la fuerza de pocos. Sin duda es un tema realmente importante. Muchos aseguran que la globalización es un proceso que ya no puede pararse. No obstante, muchos otros creen que apostando por políticas un poco más intervencionistas, estas brechas entre la sociedad y otros problemas podrían solucionarse. Profe, bueno, está oscura la pantalla, profe. Dígame. Pensó que dejó de compartir porque estaba oscura la pantalla. La computadora. Ahí sí se logra ver. Afirmativo, sí estoy viendo ahorita. ¿Quieres que le vuelva a salió el repetir? papá. No ¿Dónde me escucha a mi quedé? papi. ¿O sigo? Sigue nomás. Ahí ando. Me dice lo que fue en el El pasado impacto de del la pasado. globalización. En el ámbito económico, la globalización está asociada con el desarrollo del capitalismo como sistema económico. A menudo se basa en la creencia de la autorregulación de los mercados. La globalización ha desarrollado la libertad económica y supuestamente
ha elevado el nivel de vida de todo el mundo, incluso en el caso de que en términos ¿Qué relativos te he la dicho es brecha entre alto? ricos y pobres sea cada vez mejor. La globalización está conectada con el desarrollo del comercio internacional y la distribución mundial de la producción de bienes y servicios a través de la reducción de las barreras del comercio internacional, tales como los aranceles, los derechos a exportación y las cuotas de población, y a través de la reducción de restricciones al movimiento de capitales. Una pregunta le voy a decir. ¿Por qué es importante la globalización? ¿Alguien que quiera contestar? Porque ayuda a comercializar internacionalmente a las empresas y ayuda a expandir mucho más a las personas, ya sea en productos y culturalmente. Pienso que también es importante porque no solamente da cabida a un solo mercado, o sea, en el mercado interno, ¿no? De consumo interno, sino que tienes y te da la posibilidad de abrir hacia nuevos mercados. Y eso es muy importante porque puede hacer crecer de una forma exponencial cualquier tipo de negocio. Y más que todo para poder, ¿cómo es? Diversificar mucho más los productos que a veces es muy difícil acceder. Pues sí, la verdad. También es importante ya que permiten el libre comercio y dan apertura a las competencias en los mercados internacionales, poder así generando mayor fluidez económica para los países vecinos que comercializan, más para los consumidores o clientes de dichos países. Una pregunta, ¿se puede considerar este tipo de globalización como un ingreso de divisas? Y se podría decir que sí porque está como haciendo un tipo de ayuda entre varios entre estos, pero sí generando ganancias para los dos países. ¿Otra pregunta? No. No. ¿Alguna otra pregunta? No. Listo, muchas gracias. A continuación mi compañera Inda. ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Sí? ¿Me ven? Sí. Qué alivio. Bueno, buenas noches. Un gusto. Me llamo Hilda Jaramillo y soy estudiante de Instituto Tecnológico Vicente Rocafuerte en la carrera de Comercio Exterior. Yo les voy a impartir esta semana, por lo menos en la clase de hoy día, las amenazas y las oportunidades del mundo globalizado. Ya les comparto la diapositiva. ¿Sí la ven? Sí. Sí. Comencemos. A ver, primero una pregunta para ustedes. ¿Qué ustedes entienden por amenazas y oportunidades de la globalización? Los escucho. Por amenazas entiendo algo que no, que impide comercializar a través del mundo, y oportunidad es un camino que facilite la comercialización del mismo. Ya, ¿otro estudiante? Ya, te escucho, Luisa, señor buenas Luis. noches. Yo entiendo por amenazas y oportunidades sería como una ventaja y desventaja, ¿no? Por ejemplo, de la globalización que estamos hablando, por ejemplo, vender a través de redes sociales o a través del internet en cualquier tipo de producto, quizás en este caso, o podríamos decir un usuario, o sea, no hay todavía que no nos garantiza que pues, eso sería una amenaza, ¿no? Más o menos como una desventaja que sería para los Ya vamos a clientes. despejar todas sus dudas. Siguiente. Cristian Soledispa, la escucho. Bueno, una amenaza es algo que nosotros no podemos medir. Por ejemplo, el COVID, ¿no? Para muchos eso fue una gran amenaza porque no fue algo que nosotros pudimos disipar en un momento o saber que podría suceder. Son cosas, son aspectos que
que no podemos controlar, ¿no? Y como oportunidades son lugares donde nosotros podemos crecer de alguna forma exponencial. Qué sé yo, después por ejemplo, en la pandemia, nosotros tuvimos ahí ese tipo de amenazas, pero también se vieron grandes oportunidades, como las cadenas farmacéuticas se vieron bastante beneficiadas porque comenzaron a comercializar mayormente los productos y vitaminas y todo, tuvieron ahí los dos aspectos, ¿no? Una amenaza y una oportunidad. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, vamos a continuar con la clase. Me alegro que tengan una idea de lo que puede ser amenaza a sus puntos de vista con referente a la pandemia y a lo que han entendido. En sí, amenaza es un peligro y oportunidad es, como ustedes lo mencionan, un crecimiento, un chance, una nueva alternativa, un nuevo comienzo. Por ejemplo, una amenaza sería algo que está en peligro, pero si vamos al mundo globalizado, nos referimos a todo el mundo, que vamos a conocer, ¿alguien me escribió? Como por ejemplo, amenazas puede ser la competencia, oportunidad de negocio. Exacto, muy bien. ¿Por qué? Porque vamos a ver el mundo globalizado. Entonces, aquí vamos a conocer diferentes empresas internacionales, obviamente, que están en peligro de crecimiento económico, financiero, cultural y su desarrollo, obviamente. ¿Por qué? Porque en este nuevo mundo que estamos, está la nueva tecnología, el e-commerce, diferentes modalidades de hacer negocio. Entonces, hay mucha más competencia y las antiguas empresas que han resurgido de abajo se sienten como en peligro, en amenaza para poder seguir adelante. Por ejemplo, aquí les tengo una imagen de los años, en que las empresas de los países, como pueden ver, los países se vieron en amenaza. Por ejemplo, en diciembre de 1999, Estados Unidos se vio en amenaza alrededor de 40.000 personas. La que llevó a cargo fue la OMC. ¿Cuál fue el tipo de amenaza que ellos sintieron? Fue la pérdida de puestos de trabajo. Como es un mundo tan globalizado, entonces abarca casi todo, mejor dicho, todo el mundo. La gente busca diferentes maneras de generar ingresos, ya sea migrando, ya sea yéndose a otros países, incursionando en nuevos emprendimientos, en sí. Buscan diferentes maneras para generar y sustentar a su familia, salir adelante. Entonces, en ese entonces, hubo muchos puestos de pérdida de trabajo, ya que en ese entonces, pues, se pasaba, me imagino, se pasaba una crisis en el cual vio al país total una amenaza, se vio demasiado peligroso para el país salir adelante y tuvieron las personas pérdidas de puestos, ya que no se podía. A ver, como por ejemplo, ¿alguien más me escribió? Nadie más allá. Creí que me habían escrito. Por ejemplo, tenemos otro caso. En febrero del 2000, en Suiza, la organización que llevó a cabo esta amenaza, o que estuvo presente cuando se generó la amenaza, fue la FEM, que es una fundación mundial en el cual abarca todo. La Organización Mundial del Comercio abarca la mayoría de países, que por eso se entiende que es global porque está en un círculo donde hay casi 23 países, imagínense, 23 países y manejarlos la OMC y que después de un momento a otro surja una crisis, como ustedes mismos le mencionaron, la pandemia del COVID, que salen así de improvisos, uno ya pierde empleos, trabajo, salud, dinero, ¿me entienden? Entonces se genera una amenaza financiera, una amenaza económica en el cual le impide a la persona, empresa en este caso, surgir. Y así con los demás. En febrero del 2000, Suiza generó una amenaza. El que estuvo a cargo fue la Fundación de la Economía Mundial. Es lo mismo con septiembre del 2000, el Banco del Momento Internacional, y así con las siguientes. Como pueden ver aquí especifica algunos de los casos que hemos pasado por amenaza. Por ejemplo, en junio del 2000, en Suiza, se generó otra amenaza en la cual el mundo estaba así, en la intemperie, arriba abajo. O caías del todo o te levantabas. Era un riesgo masivo. Y la amenaza que tuvieron ellos fue contra el mundo globalizado porque estaban generando nuevos cambios, nuevas perspectivas, casi como estamos ahora.
con la nueva llegada de las tecnologías, con los nuevos modelos de hacer negocios, en commerce. Por ejemplo, está el Instagram, que también ya genera empleo ahí. Puedes comercializar el e-commerce. Facebook también ya está marcado, porque o sea, diferentes maneras. Imagínate esas nuevas maneras, nuevas formas de hacer negocio y las antiguas. Es un riesgo y una amenaza para esas empresas. Si esas empresas no se conectan o no se actualizan, eso sí es una pérdida de dinero y de empleo masivo para los que trabajen ahí. ¿Les escucho? Yo tengo una consulta, o sea, ¿se puede considerar también como una amenaza lo que está sucediendo actualmente? O sea, ya no se está viendo bastante un cambio en la industria de la educación. Y lo entiendo como industria porque antes era casi inverosímil pensar de que la mayoría de las titulaciones o la enseñanza podría ser de esta forma, digital. ¿Cree que hay algún tipo de impacto a nivel mundial con este cambio radical que nos lo hay. Claro que lo hay, como todo lo hay. Por ejemplo, en el ejercicio de acá, de diciembre de 1929, generaron un cambio. Entonces, al generar el cambio, las empresas no preparadas pierden personal, pierden ingresos, pierden economía, pierden estabilidad y tienen que volver a regularse para volver a surgir. El ejemplo que me da, sí, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque como estamos como dije, en una nueva era de tecnología, y con la pandemia, todo esto, estamos entonces en casas. Entonces ya la modalidad presencial está como, digamos, restringida por el momento. Por el momento está en cierto lado, no actualmente como debería estar, debido a la pandemia, pero supuestamente se va a generar donde ya vaya a ser no presencial y la gente vaya a poder ir. Pero estamos en supuesto, no está nada confirmado porque tienen que, ya saben, todos vacunarse, ya las medidas restrictivas para que no se haya más contagiados, en fin. Sí se salió como una amenaza, digamos, en este caso a la educación, porque la gente estaba acostumbrada a lo presencial. Yo voy, me presento, hola, tal y cual, yo me llamo tal y ya así. No tal actualmente, a veces hay problemas con el internet, a veces se cae la red, a veces suceden, en fin, varias vainas. A veces no conocemos ni siquiera la proforma con la que vamos a trabajar, entonces es comprensible que se vivamos en una amenaza, porque si no conocemos la proforma y se cae la red, ¿quién pierde? El estudiante, ¿no? Pierde puntos. Entonces, digamos que sí se generaría como un poquito de amenaza y riesgo. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo de acá se ve la pérdida de puestos de trabajo y acá lo vamos a explicar. La pérdida por la desaparición de un mundo rico en diversidad de la cultura humana. Por ejemplo, encontramos McDonald's en Tailandia. En Tailandia. Pues sí, imagínense. Cuando incursionamos en una empresa, esta la llevamos para, digamos, queremos surgir, queremos hacernos conocidos, queremos llegar a tantas personas, a que nos conozcan y promueven y recomienden nuestros productos que estamos brindando. Si son servicios, lo mismo. Entonces, utilizamos a McDonald's. En Tailandia, digamos que ellos tienen Tailandia y fueron a promover. Pero no siempre los lugares que promovemos son bien acogidos. Por eso tenemos que hacer una segmentación de mercado para ver cuál es la mayor acogida que puede tener nuestro emprendimiento o lo que vayamos en este caso a vender, a utilizar, o en este caso a promocionar. En este caso vamos a utilizar a McDonald's como si estuviese promocionando su comida. Un mensaje, me ve. Aquí no es. Bueno, entonces así. Digamos que McDonald's promocionó en Tailandia su servicio de brindar sus comidas. Y digamos que allá no es tan llamativo lo que él brinda, porque en este caso ellos son más llamativos, no sé, digamos, la comida original allá, la afrodisíaca de ellos. Entonces, no están acostumbrados a este nuevo cambio. Entonces, les va a costar mucho tiempo. En ese entonces, va a generar una pérdida de ganancias y de diversidad en la cultura humana. ¿Por qué? Porque como la gente no va a ir, no va a conocer el servicio, no va a enriquecerse, no va a decir, no, este servicio es rico, me gusta, porque están acostumbrados. Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta. Por eso se dice pérdida por la desaparición de un mundo rico en diversidad de la cultura humana. Ejemplo, McDonald's en Tailandia. Porque como unos están acostumbrados a sus países, se les dificulta a veces incursionar en otras nuevas cosas, como cualquier persona. La B. Se suprime puestos fabriles en las economías avanzadas ricas.
las empresas llevan sus actividades de manufactura a otros países donde los niveles salariales son mucho más bajos. Esta es otra, por ejemplo. Digamos que McDonald's, decimos McDonald's. No garantizo que McDonald's sea, solo estamos usándolo de ejemplo. En este caso utilicemos el ejemplo que tengo acá, fábrica de ropa Howard Industries. Digamos que la fábrica de ropa la lleva a otro nivel, quiere llevarla a otro país, pero hay una competencia entre los sueldos, entre los valores comercializantes. Uno te pide, digamos, utilicemos los valores más bajos, 500, otro te pide 1000. ¿Cuál uno va a aceptar? El más bajo, ¿verdad? El 500. Entonces ahí también hay una amenaza entre la otra competencia, porque ambos venden sus servicios para poder adquirir más negocios y ganar más riquezas, y viene alguien más económico, porque todos buscamos lo más económico, y se lo lleva. Ahí perdemos ingresos y finanzas. Como aquí lo podemos ver en Estados Unidos, el costo de hora de trabajar, digamos, entre una ropa, como utilizamos el ejemplo de la fábrica, es de 9 horas, pero en Honduras son solo 0,48. Está mejor factible que Honduras, ¿no? Son más económicos y mucho más rápido. Tenemos otra. Los defensores de la globalización argumentan contra esta posible amenaza. Los países se especializan en producción de bienes y servicios en los que son más eficientes. Por ejemplo, tenemos aquí Estados Unidos, que importa ropa china. Importa ropa de China. El resultado es el precio al consumidor es menor. El consumidor norteamericano podrá gastar más en los productos, más que en nuestros productos. En cambio, China produce y vende ropa a menor precio. Si incrementa su nivel de ingresos, el consumidor chino podrá comprar más productos norteamericanos. ¿Qué quiere decir esto? Pues fácil, mire, que el país que comercialice tampoco demasiado bajo puede comercializar, porque eso ya se consideraría un dumbre. Pero se considera que comercialización es el encargado de hacer un balance entre lo que quiere el cliente y la disponibilidad de la empresa. Digamos que hay algunos países que suben demasiado el precio, entonces pierden también clientela. Otros que lo bajan demasiado y son acusados de dumbre. Por eso tiene que estar a una modalidad normal. Y la gente, cuando va a hacer negocios, pues siempre busca calidad, busca marca, busca prestigio, busca buena atención, busca economía. Entonces busca todo eso. Si, digamos, la otra empresa no lo tiene, pues no puede hacer la negociación. Y obviamente, pues buscará el mejor prospecto, donde encuentre mejor todo lo que estoy especificando y sea más económico, porque el dinero no cae en balde. Entonces hay que buscar economía, pero calidad sobre todo, y todo debidamente en orden, para que no genere ninguna discrepancia entre ninguno de los países y no se generen inconvenientes. ¿Alguna duda? Los escucho. Aquí también aplicaría el ejemplo de McDonald's, lo que sucedió en Bolivia, que tenía solo 8 locales y en el año 2002 cerró todos sus locales debido a que la gente allá no aceptaba, bueno, no sé si no aceptaba o no asimilaba la comida de ahí, a pesar de que pusieron los platos típicos de Bolivia. Exacto mismo, señor Jean Asensio, muy bien. Mismo usted lo está diciendo, cuando la gente no acepta un nuevo emprendimiento en otro país debido a su cultura, debido a lo que lo tiene, está acostumbrado, obviamente a la empresa donde esté comercializando su emprendimiento, va a generar pérdidas, entonces se va a ver amenazado. Tengo menos ingresos, tengo menos prestigio, los ingresos bajan. Una vez que los ingresos bajan, no tiene cómo levantar la empresa, no tiene para pagar a los empleados, no tiene para hacer manufacturas, reparaciones. Obviamente se va a ver obligado a cerrar, a buscar una nueva ideología para poder volver a surgir. Por eso se le conoce amenaza. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno. C. En los últimos años se ha reducido la cantidad de los trabajadores no calificados en muchas economías adelantadas por la migración al extranjero de los empleados de manufactura. Sin embargo, en defensa de esta postura se afirma no se puede echar la culpa a la globalización, sino que debe aumentar la inversión social en educación para reducir la oferta de trabajadores sin calificación. Buen punto. Pues sí, a veces le echamos la culpa a la globalización cuando a veces nosotros mismos no sabemos de hacer bien un negocio o
o saber manejarlo bien, o saber poner las condiciones y normas que queremos en la otra parte que estamos realizando. Y, o si no, vemos diferentes prospectos de diferentes personas y que a veces que vemos todo eso, entonces no nos arriesgamos a veces a intentarlo y a conocer y ver que es realmente una buena calidad o que es realmente una buena mano de obra o que es realmente un buen colaborador. Entonces, diferentes prospectos dañan la mentalidad y no se genera, digamos, el acuerdo que se quiere generar para que haya mucho más justicia y parcialidad entre los diferentes países. Por ejemplo, aquí dice, sin embargo, en defensa de esta postura se afirma, no se puede echar la culpa a la globalización, sino que se debe aumentar la inversión social. Debido a que le echamos la culpa a la globalización, no invertimos y generamos acuerdos entre países para poder, decir, no, tenemos un acuerdo entre países, vamos para adelante, o no, tenemos un acuerdo con Estados Unidos, o generamos un acuerdo con la Unión Europea, y así vemos y cómo nos unimos y formamos una alianza. No, solo echamos la culpa a la globalización y punto, no nos digamos, enriquecemos de conocimiento para conocer y saber más a detalle. Dejamos engañar por los falsos comentarios de la gente, algo que es muy cierto en la vida de hoy en día. Las empresas de las naciones avanzadas, al trasladar sus instalaciones de manufactura a países menos desarrollados, llegan a países sin leyes adecuadas para proteger a los trabajadores y al ambiente natural del abuso de los inescrupulosos. Como lo dije, al no informarnos bien, hacemos tantas vainas que en vez de surgir tenemos que pagar tantas cosas. Por ejemplo, digamos que un emprendimiento, una empresa X, como dice aquí, decide llevar su emprendimiento a otro país porque quiere ver cómo es acogido allá y todo eso. Y resulta que no se informó bien. Y debido a que no se informó bien, hay ciertas reglas y cláusulas en el otro país donde tiene que saber para poder pasarla, en este caso, su comercialización. Como dije, en el COTSI, el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, te regula y te dice lo que tienes que pagar, cuánto es el costo, por qué esto, por qué aquello. Te permite saber a detalle cómo es que se maneja la infraestructura y la comercialización de tu país y en otros países. Si a un detalle no encuentras, pues puedes investigar más a fondo. Puedes investigar en otras páginas hay páginas del Banco Mundial, hay páginas en fin, Banco Central, en fin, hay diferentes páginas donde uno puede informarse y enriquecerse. Entonces uno ya conoce, pero cuando hacemos, digamos, un negocio, un acuerdo y no conocemos algunas partecitas, en vez de surgir, vamos para abajo. Por ejemplo, digamos que la empresa X surgió y se fue, y les faltó 2 o 3 documentos para que su idea pase, pero debido a esos 2 o 3 documentos no puede y se queda en las mismas. Por eso es importante saber todo, informarse bien. Si tienen deseos de emprender a futuro, infórmense bien, muchachos, infórmense bien. En defensa de esta postura se dice, a medida que los países se enriquecen, promulgan leyes ecológicas y laborales más rigurosas. Obviamente, cada país que va creciendo económicamente, culturalmente y socialmente se va a enriquecer porque va a querer proteger su nación, va a querer proteger su economía, su país, su gente. Entonces, obviamente, va a crear leyes tanto para su gente como para los que vienen afuera, para proteger lo que traigan, para que todo esté en orden. Porque eso es muy importante. Se traslada el poder de los gobiernos nacionales a entidades supranacionales como la OMC, la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas, en fin. Se imponen políticas de gobierno efectos democráticamente, lesionando su soberanía y limitando su capacidad de regir su propio destino. Obviamente, al no cumplir con las cláusulas, en muchos casos, dependiendo de la situación, se sanciona, como lo especifica en el artículo E. Se sanciona, se regula para proteger al país, al producto, lo que sea que esté ingresando al país destino. Es muy importante eso. El lado oscuro de la globalización. Como todo dije en la anterior clase, tiene un lado bueno y un lado malo. Si creamos alianza, pues obviamente nos vamos a enriquecer, vamos a crear una alianza y nos vamos a beneficiar todos prácticamente en diferentes funciones. Tiene su lado oscuro, escuchen. La excesiva volatilidad de precios, sobre todo los tipos de cambio, lo que dificulta la planificación económica a largo plazo. Obviamente, cuando ya generamos un acuerdo, se generan precios, que hay que pagar esto, aquello,
pero es necesario. A veces se pasan, pero pues hay que estar bien informados y bien alertas. El efecto de contagio: si un país en vías de desarrollo sufre una fuga de capitales, los especuladores internacionales retiran también sus capitales de otras economías emergentes, que no tienen nada que ver con el país afectado. También, obviamente, debido a que hay países que están en desarrollo y ven que tienen, digamos, como dice la palabra, fuga de capitales, se van a ver afectados. Entonces, eso nos va a la alianza a preocupar. Tal país generó tal cosa, o tal país le pasó esto. Tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta. Puede pasarnos esto y tienen que investigar para que no les pase. Otro punto, la tendencia hacia la defracción. ¿Qué es defracción? Defracción es cuando tenemos una demasiada baja de precios. Y infracción es cuando tenemos una elevada tenemos una elevada cantidad de precios. O sea, defracción es minoría y infracción, elevación, punto, de precios. ¿Por qué le llamamos defracción? Porque la cantidad de los precios están demasiado bajas, entonces genera una defracción para el país. Vamos a ver. Tendencia hacia la defracción. Para mejorar su capacidad de competir, las empresas construyen un exceso de capacidad. Sin embargo, el afán de reducir los costos reduce el poder adquisitivo y de los consumidores, lo que genera crisis de sobreproducción, exceso de oferta y una trampa de liquidez. Como dije, defracción es demasiado bajo los precios. Como las empresas, como dije, están en continuo combate, digamos, todos los días por ganarle a una o por mantener sus ingresos, sus finanzas, o estar al borde o ser tendencia o que sea más llamativo, compiten, pelean, batallan. Entonces, al competir, tienen que generar, digamos, hacer un gasto. Digamos que quieren hacer una remodelación, una empresa, porque la anterior empresa de acá tiene muy buena acogida por su remodelación. Entonces, tienen que ellos actualizarse para poder no quedarse ahí, ¿no? Y sacan de sus ingresos gasto para hacer remodelación. Entonces, al sacar para hacer remodelación, genera un gasto. Ese gasto se ve afectado en los consumidores, o sea, en las personas que colaboran, porque es menos sueldo, en las personas que tienen que hacer, que trabajan, que tienen que comprar sus cositas, porque ya pues se genera un gasto, tiene que sacar menos dinero para poder salir y levantar la empresa, por lo menos por un cierto tiempo, no siempre, es hasta que la empresa se levante. Si hacen bien el acuerdo, si no hacen bien el acuerdo, pues cae la empresa, obviamente. Son cosas así, por eso se llama exceso de oferta y demanda. El incremento de la desigualdad distributiva. La globalización produce tantos ganadores como perdedores, como todo emprendimiento, bueno y malo. Hay que estar listos mentalmente y emocionalmente para cuando sean momentos duros. Si no, no vamos a poder salir adelante y ejercer y hacer bien nuestro emprendimiento. La brecha entre los dos grupos se ensancha constantemente, lo que puede provocar un resentimiento parte de los perdedores, e incluso intentos de dar marcha atrás en la negociación. Es como cualquier ser humano, digamos que tenemos una pérdida, alguien se nos fallece, y estamos tan tristes. Así mismo, digamos que en esta empresa se genera una desigualdad distributiva, una desigualdad, algo que no es correcto entre la distribución, que nos parece. Entonces nos molestamos, nos entristecemos, en fin. Tenemos cada persona diferentes emociones y diferentes maneras de pensar, en las que eso permite el crecimiento interno de la persona, tanto personal como profesionalmente, y le ayuda a salir adelante, a enriquecer y a tener ideas frescas y nuevas. Pero si vivimos en la mentalidad negativa, entonces obviamente en vez de surgir, vamos hacia una negatividad que nos ayuda a perder. Por eso ese incremento de la desigualdad distributiva. Cuando se genera un incremento de la desigualdad distributiva, no se puede, porque ya estamos no se puede hacer mucho. Tenemos que enfocarnos en hacer lo correcto y poquito a poquito nuestro emprendimiento salga a la luz. Quedarnos en las emociones negativas y quedarnos ahí no es muy recomendable. La exasperación de conflictos a nivel regional e internacional, una lucha sin cuartel por los limitados mercados agudiza los conflictos y puede concluir a guerras comerciales y militares. ¿Es verdad? Hay conflictos tanto como ustedes han visto en la televisión, en las noticias, la regional y la internacional. Se generan y peleas, como todo lugar. Y al haberlas, pues genera
mucha inestabilidad para el país. Por ejemplo, cuando salió una noticia una vez que había una pelea no me acuerdo muy con detalle, pero había una pelea. Y escuché que la gente no quería ir allá porque el ambiente era muy, uy, y tenía mucho miedo. Asimismo, exabrupción de conflictos a nivel nacional y regional impide que se genere el comercio. Una lucha sin cuartel. Por los limitados mercados agudizan los conflictos y puede concluir a guerra. Y a veces muchas pérdidas, y no solo de dinero, sino de vidas. ¿Le escucho? ¿Quién es? A ver, dígame, le escucho. Yo recuerdo que para la pandemia tuvimos un lado oscuro de la globalización, Sí, muy palpable, que fue la caída del precio del petróleo. exacto. Le Y escucho, siga. entonces yo recuerdo de que el precio del petróleo llegó a costar centavos. Entonces tuvimos un impacto mundial en la parte de la globalización en ese entonces. Exactamente, porque como dije, cualquier cosa se puede generar una amenaza y un riesgo y un peligro. ¿Por qué? Porque constantemente vimos cambios todos los días, constantemente. Entonces tenemos que estar preparados. Por ejemplo, la pandemia a todos nos cogió de wow. Nadie se imaginaba que iba a haber una pandemia. Nadie se imaginaba que en esa pandemia íbamos a estar en casa. O sea, nadie se lo pasó por la cabeza. Obviamente nadie, porque uno no sabe lo que va a pasar mañana. Y obviamente al haber la pandemia se cierran empresas, otras ponen restricción, ciertos horarios, otras tienen que elevar los precios, como dije, la inflación, elevación de precios, para poder subsistir, pero no tanto, porque cuando se los eleva, pues la gente no compra, pero como estamos en pandemia, la gente se ve en la obligación de comprar, se ve en la necesidad de poder comprar, de adquirir ese recurso porque lo necesita, entonces ahí generan amenazas y riesgos y desperfectos. Aquí vemos algunos ejemplos de la amenaza de la globalización. Como pueden ver, la migración de forma incontrolada pone en peligro la estabilidad del planeta, tanto en el mediano como en el largo plazo. ¿Ven? Esa es una de las tantas amenazas, porque la gente busca trabajo. Entonces, si no lo encuentra en el país, porque debido a no tiene una educación formal adecuada, porque debido a que no tiene los conocimientos, o consideran las mayorías de las personas que no tienen la capacidad para poder acceder a trabajo, tienen que buscar en otros lugares donde puedan surgir mal. Muchos se van a Estados Unidos porque allá pues trabajan, digamos, que manejan las tierras, entonces ahí no te piden, digamos, tener preparación, no te piden tener títulos, solo te piden trabajar para la tierra. Entonces esas personas van con el objetivo de conseguir el ingreso para mandar a mi familia. Entonces, a ir tantas personas por allá, obviamente se genera un peligro para el país y la globalización. Precoz, agotamiento de las fuentes energéticas y de los recursos no renovables, producto de la exportación a que está siendo sometido. Esa es otra. Cuando se agota mucho las fuentes energéticas, digamos la luz, la luz, la electricidad. Ese tipo de cosas también se ven una amenaza porque la gente ya pues dice, hay muchos fallos, es muy peligroso, como cualquier persona. Yo no voy a tal lugar, eso tiene demasiados fallos, es muy riesgoso para mí, como cualquier persona. Es normal, es una amenaza para el ente de acá, al ver que tiene demasiadas complicaciones y no puede. Entonces es una amenaza y obviamente si estamos hablando de emprendimientos, pierde ingresos y economía y el prestigio y todo, y tiene que volver a resurgir y a veces es tan complicado, es tan difícil que como salen las anteriores diapositivas la gente renuncia. Por eso les enfatizo, si ustedes tienen un emprendimiento tienen que estar muy fuertes para poder generar y estar firmes ante la adversidad que ustedes van a enfrentar como emprendimiento si desean adquirir uno, en este caso emprender en uno. Tienen que estar con la mentalidad fuerte y acta para poder salir adelante ante los golpes que se va a presentar en su emprendimiento. Otro punto de ejemplo es la insostenible desigualdad en el intercambio comercial, el que está avalado por el proteccionismo desmedido de los países más desarrollados. Obviamente, eso es otra amenaza. Como los países comercializan, obviamente, dicho anteriormente, se ven en peligro constante porque como esos productos no tienen la protección adecuada que tiene que ser llevada por el COFI, se ven amenazas. ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? ¿Es legal? ¿No es legal?
qué le pasará, qué es lo que traerá, qué contiene, por qué vendrá así. Entonces la gente se preocupa y le da una amenaza y no acepta tal producto o tal mercancía que se esté trayendo, debido a que no lleva las leyes, los papeles en regla para saber si viene en buen estado, si no es algo peligroso, si no viene de mala, de mala comercialización, tiene todo en ley. Por eso es muy necesario llevar todos los papeles en regla. ¿Le escucho? ¿Quién es? Diga. Van a decir que molestoso ese chico, pero es que lo No, que pasa es diga que nomás, diga, tiene que lo, pasar su lo que duda, pasa, diga. lo que pasa es que tengo una consulta. O sea, Diga. Si bien es cierto, nosotros estamos viviendo en una globalización bastante fuerte, ¿no? Sí. ¿Cómo se tomó eso en los primeros principios? Porque a mí se me ocurre de que hay países, ¿no? Como Colombia, Chile, Ecuador, Perú, que somos países fundistas de Latinoamérica, donde nosotros habían emprendedores que traían productos o importaban productos, empresas que traían productos de, qué sé yo, celulares, tablets, no sé, se me ocurre, ¿no? Y de pronto apareció este monstruo, eBay, Amazon, y se acabaron lo que ellos hacían con el tema de todo el trámite de traerlo, del importarlo, o sea, ¿qué impacto pasó allí? O sea, porque según lo que yo leo, eso es un organismo que hay, como se dice, ese organismo hay un organismo que como se dice, lo regulariza todo. Pero ¿qué pasó en esa primera instancia? Porque estos monstruos llegaron y se quedaron con todo global. Como lo especificamos, como le dije, estamos en un cambio constante todos los días. Con todo lo que pasó era imposible que en ese entonces poder seguir el modo que se llevaba. Entonces se tuvo que cambiar y reestructurar, como dije, nuevas formas para poder seguir viviendo, seguir generando ingresos, seguir trayendo el pan a la casa. Entonces, al ver la situación de la crisis que estábamos viviendo, las empresas crearon Amazon, crearon otras industrias en las cuales permite actualmente tener sus ingresos. Debido a todo lo que pasó, estas empresas salieron a la luz y resurgieron a través de la tecnología. Es la dura realidad, pero así es el mundo. Cuando estamos en crisis se generan nuevos cambios. Y si está todo en ley y regla, pues el organismo que va específico en eso se encarga de llevar el manejo y el control. Como estábamos en crisis y nadie podía ir entonces a lo presencial, al cine y todo eso, se generó una nueva Amazon para poder ver películas, para ver esto, para ver aquello, porque la gente estaba en pandemia, porque la gente no podía salir de casa, porque la gente estaba en fin, entonces por eso se generó todo eso. ¿Alguna otra duda? Bueno. No, por el momento. No se preocupe, tiene que sacar las dudas. Vamos ahora a ver las amenazas en las empresas. Mismo acabo, no se preocupe. La mundialización ha modificado la naturaleza, como dije. El mundo ha cambiado. Y la pauta de la industrialización, las empresas, se ven enfrentadas a competidores internacionales, a nuevas competencias. ¿A qué se hace referencia? El mundo ha cambiado, eso cambia todos los días de diferentes formas y a veces se hace en impacto, como dicen sus compañeros, como Amazon, como organismo que lo ayuda. Entonces, al haber cambios, obviamente se generan nuevas cosas. Estas empresas antiguas se ven enfrentadas a nuevos competidores, obviamente. Antiguamente no había Amazon, ahora hay más Amazon. ¿Por qué? Porque ya se creó Amazon y tiene que Amazon, como cualquier empresa, generar ingresos, ni como cualquier empresa resurgir, crecer. Entonces, obviamente, se van a ver enfrentadas a nuevos competidores. Y eso va a ser mucho más larga la amenaza y la pelea, porque ya no van a tener que pelear, digamos, con 2 o 3 empresas, sino con algunas. Y algunas le van muy bien. Amazon ha tenido una buena acogida. Amazon tiene buena acogida, Netflix ni se diga, también, o sea, le va muy más o menos. No están al borde, wow, pero sí están más o menos. Los países en desarrollo y más avanzados están perdiendo las ventajas competitivas en sectores del índice de mano de obra muy elevado. La elevación de los salarios reales ha erosionado sus ventas de costos, mientras que las cuotas impuestas por los países industrializados limitan su acceso a los mercados, obligándolos a reubicar algunas de sus operaciones, elevando el índice de la mano de obra, economía de salarios bajos. Obviamente, disculpa, me pongo un poquito difónica con esta la voz. Obviamente, cuando los países que están
en desarrollo, que ya tienen más tiempo de desarrollo, ya conocen el manera del trabajo y todo, entonces obviamente ellos ya saben, dice, podemos aplicar esta estrategia, pero a veces cuando las aplican, como dije, se eleva demasiado los salarios y hay demasiado bajo entre los salarios de los trabajadores, entonces se genera, digamos, una amenaza a la empresa. Debido a que la economía es demasiado baja y los trabajadores tienen que sustentarse con eso, se genera conflicto, se genera huelga, se genera, en fin, sin número de cosas en la cual queda mal la empresa. El rápido aumento de los salarios, aún en condiciones de excedentes de mano de obra, que obliga a la administración a ascender en la escala tecnológica en busca de una mayor productividad para justificar nuevas inversiones y conservar la competitividad. La declinación del empleo en la industria manufacturera, a medida que las empresas nuevas tecnológicas genéricas sustituyen la mano de obra por capital, pese a las ventajas comparativas de una mano de obra abundante. Un desplazamiento hacia una mayor dependencia de producción primaria y algunos servicios de turismo, causado por la pérdida de la ventaja comparativa y en la manufactura debida a una actualización tecnológica inadecuada, o el cierre de industrias por sustitución de importaciones que no pueden competir en condiciones de economía abierta. Obviamente, cuando no sabemos hacer bien la comercialización, no regulamos bien los procesos que conllevan para realizar el comercio, obviamente vamos a tener pérdida en las ventajas comparativas. ¿Qué es una ventaja comparativa? Es cuando un país, perdón, mi voz, es cuando un país compite con otro país a un mejor precio. Como los vendedores aquí cuando te ofrecen un vestido. Ah, no, yo te doy tanto 5, no, dame aquí 2 por 5, así, más o menos. Diga, aquí vamos a utilizar los países, Colombia y Chile. Chile, Colombia comercializan, no, un país X comercializa zapatos y quiere entre los países entre Colombia y Chile ver cuál es el mejor, cuál es el que le sale más y es mucho más rápido. Digamos que Chile son 2 horas de hacer el trabajo y digamos que ¿cuál es que utiliza Colombia? Colombia es 0.5 que hace por hora el trabajo. Y dice, no, ¿cuál me recomienda mejor? Todo me sale demasiado Chile me sale demasiado grande, ¿no? Y se gasta demasiado, mejor me voy por Colombia. Por Colombia acá me sale 0.5 y es mucho más práctico, así mismo. Pero cuando no hacemos eso y generamos una mayor dependencia y posición primaria, los servicios que estemos brindando generan pérdidas. Digamos que en este caso, en empresa X, yo escojo que diga Chile porque 2 horas, pero me sale demasiada infraestructura, muy poco tiempo y ni siquiera me llega bien el pedido que he realizado. Genera pérdidas y en vez de generar, se genera una amenaza. Vamos a ver las oportunidades. Las oportunidades, como bien saben, son, como ustedes lo especificaron, son crecimiento y progreso. Estos nos permiten a las empresas, por ejemplo, incursionar en nuevas ideas, nuevas ideologías y tener nuevas estrategias para poder implementarlas en el mercado y invertir en la bolsa de valores y obtener más ganancias. La mayoría de las empresas, pues, tienen que adaptarse al nuevo mundo, al nuevo cambio, dicho antiguamente, para poder resurgir. Digamos que una empresa X tiene una pérdida, digamos, de unos ingresos de unos 3 millones y tiene que replantear una nueva estrategia comercial para que le llegue a los consumidores y estos adquieran el producto o servicio y puedan generar oportunidades. Una vez que se generan las oportunidades, se puede generar empleo, se generan más ingresos, se puede generar... se incrementa, claro, obviamente, se incrementa empleo, se genera más ingresos, se genera más ventaja para la empresa, pero como también se genera ingresos y todo, se genera la competencia entre los países, ya que la empresa, digamos, X está comercializando y le va súper bien y las ventas en la otra empresa han bajado y viene la competencia, no, yo tengo que ganar más que tú, no, que el otro y así. Y vienen nuevos retos, nuevos peligros, pues. Entonces todo eso, pero oportunidades, crecimiento y progreso, en el cual una de las oportunidades que se ve hoy en día es la tecnología, en el cual ha surgido bastantes emprendimientos, Amazon, uno de ellos, dicho anteriormente por su compañero. Entonces
se ve una oportunidad. Ya. Aquí vemos algunos tipos de oportunidades. Lo que genera las oportunidades. Los mercados se hacen mucho más grandes, obviamente, y se genera una economía de escala, crece la economía y un acceso a la moderna tecnología, dicho anteriormente. Estas tres son las mecanismos de oportunidades que se ven en la globalización. Se genera mucho más grande la economía del país y obviamente eso tiene que llevar a un acuerdo y establecer un protocolo que se basa en la regulación de todo el país. Entonces tiene que llevar a hacer un pago. Entonces ahí se genera una economía mucho más grande, se genera un mercado mucho más grande, mucho más protegido, mucho más amplio. Y obviamente como estamos en un mundo cambiante, pues la tecnología no puede faltar. Este es un excelente recurso hasta ahorita, del cual genera muchas ganancias. Evidencia Marketplace, evidencia Instagram, evidencia e-commerce, evidencia Wix, evidencia Spotify, evidencia YouTube, que hasta YouTube le han hecho premios, también puede pagar, en fin, hay sin números. Cada una son empresas diferentes, otras de música, otras de películas, pero todos generan ingresos. Todo hay que saberlo llevarlo bien. Aquí hay otras, por ejemplo, aquí mejora la economía, mejora el nivel económico de la vida. Teniendo una calidad de precio más bajo para el consumidor. Obviamente la economía al ser bien regulada pues genera una alta expectativa para la empresa, en este caso porque es la que se genera la más alta, y para los consumidores que trabajan ahí, los que consuman. El acceso a las nuevas tecnologías lo mismo, dicho anteriormente. Y, y el proceso de la absorbencia, debido a la dinámica de desarrollo tecnológico, en moda aparición de nuevos conceptos y prioridades generalizadas. Todo esto es que economía, que nuevas tecnologías, que nuevos emprendimientos, todo eso genera una globalización. Por ejemplo, digamos que Spotify, ahorita le he visto, han hecho unos nuevos. ¿Quién? Bueno, han hecho unos nuevos. Han hecho unos nuevos donde se ve que uno puede adquirir a premio y genera ingresos. No está mal. Eso ahí también le permite la globalización. Si a ellos les va bien ahorita, pueden hacer la empresa mucho más grande y llevarlas mucho más países. Actualmente es una tendencia, digamos, en diferentes países los escuchan. No es tan llamativo, pero sí. Lo mismo con Wix. Algunos lo utilizan para comerciar su negocio a través de modo e-commerce, en modo virtual. Entonces, hay muchos emprendimientos que tienen que seguir escalando para hacerse como McDonald's, como McDonald's y otros emprendimientos que no me acuerdo, en el cual ya van mucho más alto. La globalización y las empresas. A nivel de las empresas, la globalización toma dos formas. La de las empresas multinacionales y la de las transaccionales. Las multinacionales son empresas que, como la palabra dice, son multinacionales, o sea, que no solo va a nacer, sino que también va por fuera, o sea, por otros países que vienen por las nacionales, o sea, no solo el paísito aquí, sino otros. No sé entender muy bien, creo que no, déjame ver. Aun cuando para muchos autores las palabras internacional y multinacional y transnacional sean anónimas, existe cierto matiz que vale la pena destacar. Obvio, las empresas multinacional, internacional y transnacional, estos permiten el cambio a la globalización. Por ejemplo, una empresa multinacional que no solo abarca lo nacional, sino un poquito más allá, porque abarca lo que sí es en toda la nacional, es muy importante, ya que... ¿Le escucha? ¿Quién era? Entonces abarca mucho, y esto le permite a cada empresa en diferentes secciones, como ustedes saben que hay las internacionales, por fuera del país. Las multinacionales del país ya es un poquito más adentro, y la transnacional ya es más afuera, ya es mucho más afuera. Entonces, cada uno tiene su diferente función y está involucrada en diferentes lugares, para exportaciones e importaciones. Por ejemplo, la empresa que es internacional está involucrada en importaciones y exportaciones. En el Perú tenemos empresas medianas y grandes del tipo internacional, ya que importan menos a consumos de maquinaria y equipo. Uno de esos podemos ver la revista Gloria, esa es buenísima, se las recomiendo. Una empresa multinacional se traslada a otro país, una parte de sus operaciones, diseño, investigación, publicidad y producción,
Existe una clara distinción entre la matriz, donde se toman todas las decisiones importantes, y las filiales o sucursales ubicadas en otros países. Entonces se ejecutan las decisiones del centro, ejemplo, AG, Coca-Cola, Real. Entonces es diferentes tipos de empresas, pero que abarcan mucho significado. Y esas ayudan al crecimiento de la globalización interna y externa, y abarca todo el mundo, ya que todo el mundo, en este caso, digamos, la utiliza o se ve beneficiado en ellas. Por ejemplo, la revista Gora, la mayoría de los países la ven, les gusta una cierta que otra revista, me incluyo. Aquí, digamos, Cola Real también, por muchas de las personas también se brindan el servicio, entonces, digamos que sí es muy llamativo para la globalización de las empresas. En la empresa internacional, sus actividades multinacionales, esta abarca la unión de las ambas, forma parte de una red tan compleja que resulta difícil determinar del país origen, y diferenciar la matriz y las sucursales. Algunos ejemplos de las empresas internacionales son Unilever, Philips, Ford, Sony, Shell. Entonces, estos diferentes tipos de empresas tienen funciones diferentes, pero abarcan mucho la economía de la globalización del mundo. Existen varias fuentes de ventajas para las empresas multinacionales en la nueva economía global. Sus ventajas son las siguientes. Un mercado de mayor tamaño permite aprovechar las economías de escala, con la consiguiente baja de costo y aumento de utilidades. Otra, los desfases de los ciclos de negocios en diferentes países proporcionan los beneficios de la diversificación, lo cual reduce el riesgo. Una empresa multinacional tiene el acceso a fuentes de financiamiento más baratas y mejor adaptadas a sus necesidades. Una empresa con presencia en varios, pónganle presente por favor, una empresa con presencia en varios mercados acumula un mayor conocimiento de las nuevas tecnologías y tendencias, formas de administración, y conoce mejor la competencia, que tiene la mayor capacidad de respuesta ante los nuevos retos. Una empresa multinacional es más flexible y tiene mayor potencial de crecimiento. Una empresa multinacional tiene la capacidad de aprovechar la economía y ver diferentes puntos en los cuales permite el crecimiento. También puede ver diferentes tipos de diversificación de riesgo, y el cual ayuda a estar mucho más activo y tomar medidas más drásticas. Y una empresa internacional son más económicas y se adaptan mucho mejor a nuestras necesidades. Una empresa es con presencia en varios mercados, porque ellas no solo abarcan lo nacional, sino un poquito más allá. No se quedan, digamos, en solo un barrio, sino se abarcan a todo lo que es nacional y llegan a diferentes lugares. Y vamos a ver la mundialización, qué es lo que significa la mundialización y cómo abarca la mundialización en el mundo global. ¿Cómo abarca la mundialización en el mundo global? Pues fácil, como estamos hablando de lo global y acerca de todos los países, llega la mundialización, porque la globalización es todos los países, entonces abarca la mundialización, ya que ella lleva el control de todo lo que pasa en el mundo. Esta también se genera como una oportunidad y amenaza, porque debido a la integración de la economía, permite el paso a los pequeños países, generen e ingresen a nuevos, y genera nueva inestabilidad ante los competidores. Por ejemplo, aquí tenemos uno que dice, cuando estaban de las políticas de industrialización no generadores de deuda en el decenio de 1960 y 1970, obviamente ahí hubo una amenaza, ya que en ese entonces, pues, como estaban de moda, se hizo mundial la empresa, se hizo mundial la idea, el producto, y las otras empresas bajaron. Se generó una amenaza y una oportunidad, obviamente. La empresa surgió, wow, me va bien, chévere, fue una amenaza para los otros. Así es la vida. Y al mismo tiempo, cuando se consideraba la expansión de las exportaciones, las corrientes de inversiones extranjeras y el crecimiento económico, industrial, resulta claro que los países que no han podido integrarse, como los de África subsahariana, están quedando rezagados. Obviamente, cuando se genera una nueva llegada y genera mucho más comercio o es más acogida entre el público, obviamente se genera una amenaza y los otros quedan como abandonados ahí. Y ya, bueno, se pasa. Eso fue lo que sucedió en 1960 cuando estaba de moda las políticas de industrialización. Y ahora vamos a ver algunos cuáles son las oportunidades y amenazas del mundo globalizado. Veremos algunas que otras de cada uno. Aquí veremos diferentes tipos de oportunidades y acá lo mismo, entre tipos de amenazas. Veamos las oportunidades. Las oportunidades, gracias a la globalización, es posible beneficiarse de mercados cada vez más vastos en todo el mundo. Obviamente llega a muchos más lugares
y tener acceso a más flujo de capital y tecnología o más ingresos y nuevas oportunidades de beneficio. Tanto que logran beneficiarse de las importaciones más baratas y mercados de precios más amplios. Debido a que es tan bueno, la gente lo pide y como son precios accesibles, lo compran. Aumento de empleos y mano de obra donde llega multinacional. Obviamente, a ver tanta buena acogida, se generan empleos y oportunidades para más personas y estos permiten tener oportunidades para los colaboradores y para las empresas. Le va muy bien. Se descubren nuevas tecnologías y se implementan el desarrollo de producción para agilizar y dinamizar procesos. Obvio, al haber nuevos cambios, haber nuevas tecnologías, estas empresas pues buscan, crean estrategias, idealizan nuevas ideas, formas, las implementan, les va bien y crean mucho más ideas, más proyectos. La mayor conectividad en todos los aspectos de la vida social, financiera y mercantil, obviamente. ¿Por qué? Porque como ya le va bien, eso es recomendado ante toda la gente, vida social. De ahí la gente lo compra y se va a modo financiera porque tienen ingresos. Después mercantil porque la gente ya ve que es bueno, pide. Y el mercantil es el producto que se está fortaleciendo. Y las amenazas, vamos a ver acá las amenazas. En mercados que no cuentan con un significado de desarrollo comercial, obviamente. Esto de aquí, a los que no cuentan con tanto experiencia en mercado comercial, genera una amenaza, porque como tienen desconocimiento, pues le pueden engañar, le pueden hacer trampa, le pueden hablar en este otro idioma y le están diciendo hasta la madre y ellos creen que es bonito. Por eso es muy importante instruirse en idiomas para poder saber y comercializar y tener una buena, amplia oportunidad y desarrollo entre los demás países. Dice, con un significado de desarrollo comercial, ni una economía fuerte ni la globalización parece como un fenómeno aterrador. Obvio, aquí no le va a dar miedo. Tú te vas a tu país a comercializar y no tienes ni idea, no sabes ni qué rayos hacer. Uy, a todo uno le da miedo, pero hace que instruirse. Queda entrada libre y una alta cantidad de competidores con variedades de productos, calidades y precios, lo que reduce drásticamente las posibilidades de competencia de las pequeñas y medianas empresas frente a las empresas multinacionales. Oye, debido a que estas aquí quieren crecer más, pero no conocen, tienen que instruirse. Y como no se instruyen, como ahorita les da miedo, les da pavor, les da cosas, entonces dice, chucha, me voy a meter a otro ambiente, a otro y no voy a saber, va a estar en peligro mi emprendimiento, mi economía, mi mercado. Debido a alguna de esas negatividades, como he dicho anteriormente, se impide que la empresa tenga una buena acogida en otros países, entonces no se genera todo y se genera pérdidas. Otro punto dice mayor desigualdad entre los países más desarrollados y los subdesarrollados. Obviamente que hay desigualdad porque los otros ya tienen mucha más experiencia y ya saben cómo ganarse a la clientela. En cambio, los nuevos tienen que buscar otras nuevas ideologías. La desigualdad entre que esto no porque tú no tienes tanta experiencia, o esto no porque tú eres el nuevo, o esto no. En fin, mucha desigualdad. Degradación del medio ambiente, obviamente, porque tenemos que estar en contacto con el medio ambiente y a veces la mente pues no es muy óptimo, porque como la gente compra a los países a las marcas o empresas ya conocidas, no conocen la otra, entonces vemos en degradación del medio ambiente, degradación de las personas, del ambiente, porque podemos mandar, digamos, postales, en este caso, las vistas, promocionándonos, pero la gente dice, no, este no es Polobot. Entonces es degradación del medio ambiente. Eso se convierte en basura y eso daña el medio ambiente. Y la falta de control de los flujos financieros. Obviamente, como no estamos tan llamativos, pues va a faltar ingresos. No hay acogida, no hay buena acogida en el mercado, no hay ingreso, no se puede hacer cambios, no hay nada. Todo va unido. Y muy bien, ya mismo acabamos. Y porque agotamiento de las fuentes de energía, obviamente, porque como estamos en una empresa nueva tenemos que pagar luz, pagar agua, que servicio. Entonces es una amenaza para la empresa que está recién surgiendo y no tiene todos los ingresos. Vamos a hacer un ejercicio, a ver si me entendieron lo que es amenaza y oportunidades. En el siguiente cuadrito, para ustedes, ¿qué consideran amenaza? Los escucho. Yo señalo. Competencia, competencia, amenaza. Situación económica. Muy bien, competencia sí es una amenaza, porque todos los días pasa mejorando. Ya con
La situación económica. Ya también es una amenaza. Muy bien. ¿Cuál más? ¿Quién más? El entorno político. Amenaza. El entorno político es una amenaza. Ya. ¿Cuál más? Poder de los clientes. ¿Esa viene a ser amenaza o oportunidad? Esta es una oportunidad, mi. Siguiente, ¿quién más? Poder de los proveedores. Ya, amenaza, oportunidad. Productos entrantes, oportunidad. Oportunidad, muy bien. ¿Alguien me dijo productos entrantes? ¿Es amenaza para usted o oportunidad? Una amenaza a los productos. Muy bien, es una oportunidad. ¿Por qué la competencia es una amenaza? Porque tienes que pelear para que tu empresa salga a flote. ¿Por qué la situación económica es una amenaza? Porque si no tienes economía no puedes hacer nada. ¿Por qué el entorno político? Porque hay ciertas desigualdades entre las empresas con experiencia y las que no tienen experiencia. ¿Por qué los productos entrantes se consideran una oportunidad? Porque como son productos entrantes y nuevos, la gente los adquiere, no siempre, muy pocas. ¿Por qué poder proveedores? Porque esos de ahí te ayudan a incrementar tus ingresos. El poder de los clientes, porque a través de que ellos te recomiendan, tú generas ganancias. Y así se ha terminado la clase. Muchas gracias.